Vamos a estar yendo a la palabra de Dios, vamos a estar buscando en el libro de Hebreos capítulo 7. Gloria al Señor. Venimos viendo justamente lo que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec y vamos a continuar referente a lo mismo a nuestro sumo sacerdote. Libro de Hebreos capítulo 7. Y vamos a leer del capítulo 7 de Hebreo, desde el verso 26, y dice así la palabra de Dios. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Oramos. Mi amado Señor, te alabamos. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu bendición con que siempre nos has bendecido y nos bendice. Gracias, Señor, por la manifestación de tu amor hacia nuestras vidas. Rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo, como siempre, tome el control de todas las cosas, reprendiendo toda opresión y obra del maligno en el nombre de Jesús de Nazaret, y llenando, Señor, nuestros corazones, Señor, de tu presencia. Se abra las ventanas de los cielos, Señor, y lluvias de bendiciones sea sobre de tu pueblo. Se abra nuestro sentido para entender y comprender con claridad tu palabra, Señor, iluminando los ojos de nuestro entendimiento. Mi amado Señor, gracias. Te damos, Padre, muchas gracias por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros en este pasaje que acabamos de leer, finaliza diciendo, lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y siempre miramos la cruz y parecería ser como que el sacrificio fue en la cruz, que la cruz fue el sacrificio. Pero en realidad el sacrificio no fue en la cruz, es parte del sacrificio, sino que el sacrificio de sí mismo finaliza en la cruz. El sacrificio de sí mismo se inicia cuando el Señor Jesús comienza su ministerio y empieza la manifestación de ese su sacrificio. Inicia su ministerio y con el comienzo de su ministerio empieza la expresión de la verdad de Dios en su vida y la rendición de su vida al servicio del Señor. Es decir, no es el final. Si bien la muerte de Cristo, por medio de su muerte, nosotros hemos recibido el perdón. Y por medio de su resurrección, nosotros hemos recibido la justificación. Pero usted piense, ¿cuántos hombres murieron en la cruz? Muchos hombres, antes y después de Cristo. Pero ninguno llegó a la cruz de Cristo como un sacrificio como lo hizo el Señor. Ninguno llegó a la cruz como un cordero sin mancha y sin pecado, con un propósito y con un fin. Nosotros leímos en una oportunidad como el apóstol Pablo, él habla del Señor Jesús y dice que debe haber en nosotros el sentir. ¿Cuál era el sentir de Cristo? Dice que se despojó a sí mismo. Entonces, ¿dónde comienza su sacrificio? En el despojamiento de sí mismo.
en el despojamiento de vivir su propia vida, de vivir para sí, en el despojamiento y en la entrega absoluta a la voluntad de Dios. Por eso él en su oración decía, no sea como yo quisiera hacer que sea de una manera, pero las cosas deben ser como tú, no sea como yo, sino como tú. Entonces habla de una entrega absoluta. Por eso vimos nosotros el cambio de lo que era la ley, de lo que era el ministerio levítico, a lo que era el ministerio según el orden de Melquisedec. Entonces vimos que son dos cosas diferentes. Una cosa, la ley no perfeccionaba al hombre. Sin embargo, el ministerio de Melquisedec, del cual el Señor Jesús es manifestado, como está escrito, juró el Señor que eres sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cómo es que ese sacerdocio, el de Melquisedec, lleva al hombre que ha creído a otra esfera? En lo levítico lleva al hombre en su vida natural y al hombre a decirle no haga esto, no haga lo otro, no haga esto, no haga lo otro. Sin embargo, en este nuevo ministerio, el ministerio del Espíritu, la Biblia lleva al hombre a morir juntamente con Cristo y lo eleva a una esfera espiritual, a vivir en un hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vemos los dos ministerios, el ministerio de la letra y el ministerio del espíritu. Por eso es que hemos estado escuchando, considera lo que te digo, es decir, presta atención, mira, considera lo que te digo. Y luego lo que decía el Señor, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque no es lo mismo este ministerio que nosotros tenemos que el ministerio de los fariseos. El ministerio de los fariseos era un ministerio muerto, un ministerio de acusación, un ministerio de presentar a la persona que hizo lo malo, de hacerlo pedazo. Sin embargo, el nuevo ministerio, el cual el Señor trajo, es diferente al de la ley. Es el ministerio del Espíritu, donde aquellos que han creído, Dios los transforma, hace de ellos un hombre nuevo, crea en ellos un templo para su Espíritu Santo, y de ahí en adelante los que han creído pasan a ser ministros de fuego ardiente. Ha cambiado todo. Por eso nosotros miramos acá y dice, porque tal sumo sacerdote, dice, no, nos convenía, este sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, ¿cuál era el sacrificio? Ofreciéndose a sí mismo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual dice, se despojó a sí mismo, el cual dice, se humilló a sí mismo, el cual dice, se hizo obediente hasta la muerte, y luego dice, y muerte de cruz. Porque la muerte de cruz no era cualquier muerte, no. La muerte de cruz, morir en la cruz, era un castigo atroz, reservado para los peores criminales. Quiere decir que lo presentaron a Cristo como uno de los peores criminales. Los peores criminales eran crucificados. Entonces, presentado como uno de los peores criminales, y esa forma de ejecución pública y degradante no solamente buscaba la muerte de aquel que era crucificado y condenado, sino también su humillación y la destrucción de su honor. Entonces, todo lo que lo miraba decía, ¿qué habrá hecho? Por algo fue llevado a la cruz. Y sí, para que lo crucifiquen debe ser algo muy bravo, es decir, la humillación.
Por eso es que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, es decir, no tuvo problema el ser humillado, no tuvo problema el ser resistido por los fariseos, los saduceos, los enemigos, no tuvo problema, hermano, de que lo lleven y lo acusen y digan y hablan, no tuvo problema. La Biblia dice, mas Jesús callaba. Usted piense, la palabra del Señor dice, y si alguno tuviese pecado, abogado tenemos para con Dios. Quiere decir que Él es un abogado. Quiere decir que se podría haber defendido. Sin embargo, la Biblia dice, no abrió su boca. ¿No abrió su boca? ¿Y a dónde llevaba todo? A Dios, con deprecación y súplica, presentando todas las cosas a Dios. Presentando a Dios todos los sucesos, presentando al Padre. Por eso es que dice los otros sumos sacerdotes, porque el Señor no fue levantado como un sacerdote, sino como el sumo sacerdote. Para ser sumo sacerdote tenía que ser descendencia solo de Aarón. Los otros levitas no podían serlo, solamente los descendientes directos de Aarón podían ser sumos sacerdotes. Sin embargo, el Señor, la Biblia dice que por causa del juramento de Dios, Dios lo hizo. No un sacerdote del ministerio de Melquísedec, diríamos así, sino un sumo sacerdote de ese ministerio. Entonces dice así, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Entonces nosotros miramos, así que tenemos un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios. Por este sumo sacerdote nosotros recibimos el perdón de pecado y la justificación. Por este sumo sacerdote se nos abrió el cielo. Y no solamente, sino que este sumo sacerdote aboga por nosotros. Entonces vemos todos los beneficios que Dios nos ha dado a través de Cristo. ¿Y qué podríamos decir sino gloria a Dios? ¿Usted qué diría? Gloria a Dios, porque miramos todas las bendiciones con que Dios nos bendijo, miramos todas esas bendiciones y no podemos hacer otra cosa más que glorificar al Señor. Por eso es que dice acá, por lo cual, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Este sumo sacerdote, nos convenía. El sumo sacerdote del otro ministerio de la letra a nosotros no nos convenía, pero sí nos convenía. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Él se ofreció como un sacrificio. Los sacerdotes traían animales inocentes y lo presentaban para que pague por el pecado del sacerdote primero y para que pague por el pecado del pueblo. Ellos traían un inocente animal para presentarlo, pero la Biblia dice que Jesús se presentó no como los sumos sacerdotes en la tierra, sino en el mismo cielo para ofrecerse como un cordero inmolado. Usted lee el libro del Apocalipsis y dice, y vi un cordero, dice, como inmolado que estaba delante del Señor. Un cordero inmolado delante de Dios. Entonces, ¿dónde fue su sacrificio? En el cielo. ¿Y cuál fue su sacrificio? ¿Dónde empezó? En la entrega en la entrega a la voluntad de Dios, es decir, en la entrega a someterse bajo la dirección que el Señor le da. Entonces volvemos a leer. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Para qué buscar otro sacerdote? Este es el sacerdote que dice, nos convenía, este sacerdote. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por eso es que el apóstol dice, ¿cuál era el sentir de Cristo? Se despojó a sí mismo, es decir, sacó
su propia voluntad. Es decir, se separó de sí mismo para someterse delante de la voluntad de Dios. No tomó la dirección de sí mismo, sino que tomó la dirección de Dios. Por eso dice el Señor, ¿qué es lo que quiere que yo haga? No sean las cosas como yo quiero, sino que sean las cosas como tú. Y las cosas como Dios que tenía que llegar, tenía que pasar por el padecimiento. La Biblia dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Quiere decir que entró en un ministerio ya habiendo aprendido la obediencia, habiendo ya estado sometido a la voluntad de Dios y inicia su ministerio enfrentando al diablo. Comienza su ministerio siendo llevado al desierto, pero ya estaba preparado. No era un hombre que había que prepararlo, ya estaba preparado para enfrentar al mal, estaba preparado, se despojó a sí mismo y se sometió a la voluntad de Dios. Por eso cuando el diablo se enfrentó al Señor Jesús, lo primero que le ofreció fue cosas para sí mismo, pero él se había despojado, pero el diablo le ofrecía cosas para sí mismo. Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. ¿Para quién era el pan? Para sí mismo, pero él se despojó. Y él dijo, está escrito que no solo de pan va a vivir el hombre, se despojó de sí mismo. Por eso la necesidad que hay del despojamiento, del pensamiento, del razonamiento de uno mismo para tomar el consejo, la dirección y la palabra que envía a Dios. Por eso dice, se ofreció a sí mismo. Entonces decimos, no es que en la cruz ahí estaba ofrecido. No, empezó, cuando comenzó su ministerio ya estaba entregado. A sí mismo se entregó, se separó de sí mismo y empezó en la obediencia a Dios. El Hijo del Hombre va como, como está escrito, como está escrito de él. Como está escrito, sí. ¿Y cómo está escrito? Despreciado y desechado. Así que él tenía que llevar un ministerio que traía salvación a los hombres, venía a dar vida, venía a abrir las puertas a los que estaban presos, venía a libertar a los cautivos, venía a vendar los corazones y iba a comenzar su ministerio y comenzaba despreciado y desechado. Así que lo despreciaron, sí. Así que no solamente lo despreciaron, lo desecharon, sí. ¿Y él retrocedió? No, tenía un trabajo que hacer y una obra que cumplir. Nosotros nos miramos a nosotros mismos. Hemos sido llamados con el Señor, con propósito. A los que antes conoció, a esto también. Él determinó que alcancen la imagen de su Hijo. Quiere decir que tenemos un llamado con propósito. Y el llamado con propósito nos va a llevar que nosotros también pasemos por lugares pedregosos, por lugares dificultosos, donde nosotros debemos de manifestar la fe que tenemos, manteniéndonos firmes y siguiendo avanzando a pesar de las dificultades. Miramos al Señor, despreciado y desechado. Lo despreciaron y porque lo despreciaron, él dijo, abandono todo, dejo todo. No. Él buscaba la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres, la aprobación de Dios. Los hombres lo desecharon, pero en él ya estaba el sentir, se despojó de sí mismo. No importa lo que me hagan a mí, me importa lo que yo haga según lo que Dios me mande a hacer. Sí, pero te desprecian, no me importa el desprecio. Me interesa acabar mi carrera y llegar al final de la carrera sirviendo al Señor. Sí, pero te desechado entre los hombres. Y dice, varón de dolores, varón de dolores. Es como en una oportunidad David habló y dijo, cuando fue perseguido por Absalón su hijo y muchos de los que estaban con él se volvieron a seguir detrás de Absalón. Y hay un salmo que dice, y tú, dice, íntimo mío, si hubiera sido un lejano, lo hubiera soportado, pero tú, íntimo mío, que juntamente comunicábamos dulcemente los secretos de Dios, se dio vuelta, se puso a favor de Absalón y comenzó también a perseguir a David. No le fue bien porque Dios no permitió que tome el consejo de Achitopel, que era un consejero. Y como no tomaron su consejo, entonces fue él y se ahorcó.
Entonces nosotros miramos del Señor, despreciado y desechado. ¿Lo hizo retroceder? No, Él siguió adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentado en quebranto. Y luego dice, como escondimos de Él el rostro, escondieron el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, pero Él no retrocedió. Me hicieron mala cara, pero no importa, yo no retrocedí. Pero me humillaron públicamente, no me importa, yo no retrocedí. Me quitaron el honor, no me interesa, yo no, porque nosotros miramos, la muerte en la cruz era algo terrible, morir en la cruz era un castigo atroz reservado para los peores criminales. ¿Cómo lo presentaron a Cristo? Como el peor criminal. Y no solamente esa ejecución era degradante, sino que buscaba no solo la muerte, sino la humillación y la destrucción del honor a quien aquel crucificaba. Entonces él miró la cruz, bajó la cabeza y siguió. El Hijo del Hombre va como está escrito de él. Esta es la voluntad de Dios, Padre, no sea como yo, sino sea como tú. Allá vamos hacia la cruz. Y fue a la cruz, y fue a la cruz. La Biblia dice cómo fue, angustiado y afligido, pero no retrocedió. Iba angustiado, muy angustiado. Afligido, muy afligido. Por eso vimos en una oportunidad como el Señor, tomando a unos discípulos, les dijo, vamos a orar. Mi alma está afligida hasta la muerte. Vamos a orar. Y luego nosotros hemos estado escudriñando en la palabra cómo era su oración, grandes gotas, dice como de sangre. Y cómo es que él con clamor y lágrima y clamor. Es decir, lo que había dentro de su corazón, la tristeza, la angustia, el temor, todo lo que había dentro de él tenía que presentarse delante de Dios, pero seguir avanzando a pesar de lo que sentía. ¿Sabe lo que? Seguir avanzando. Siento esto, pero tengo que seguir. Siento esto otro, pero tengo que seguir. Me menosprecian, pero tengo que seguir. Me desechan, pero tengo que seguir. Es decir, seguir adelante según la voluntad del Señor, según la voluntad de Dios. Por eso dice Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora usted piense, si Jesús es el abogado y dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, y es un abogado, ¿se podría haber defendido? Sí que se podría haber defendido. Los abogados de este tiempo hicieron un estudio sobre la causa de Jesús y llegaron a la conclusión que no había motivo por qué crucificar. No había motivo, llegaron a la conclusión. Quiere decir que si Jesús se hubiera como abogado defendido, hubiera ganado la causa. Pero él no se defendió. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Esta es la voluntad de Dios. Bueno, allá voy. Rumbo a la cruz. Estoy debilitado, la oración a Dios que dé fortaleza. Estoy angustiado y estoy entristecido hasta la muerte. Acompáñenme a orar. Necesito de Dios la fortaleza para llegar al final de la carrera y habiendo acabado todo, estar firme en la presencia del Señor. Por eso decimos, el sacrificio de Cristo no fue solamente la cruz. Miramos la cruz, murió. Ahí está el sacrificio. No, su vida fue una vida de sacrificio y una vida de negación. Su vida, su vida. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Filipenses, vemos que estas cosas tuvo un resultado. Porque el sacrificio hacia Dios de cosas deja un resultado. Filipenses capítulo 2, verso 9, dice, por lo cual, quiere decir que Dios miró todo el transcurso del trayecto del ministerio del Señor Jesús. No solamente que miró, sino que compaginó todas las cosas, vio todas las cosas. Vino la muerte, se apoderó de él, se lo llevó. Y luego que Jesús ratificó que Dios ratificó todo lo que era la vida de Jesús, entonces dice que al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos, dando testimonio
de lo que era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y el verdadero sacrificio, no de un animal, sino de un hombre que se entregó a sí mismo para la salvación de la humanidad. De tal manera que todos los que en él creyeren reciban esta salvación tan grande. Entonces nosotros miramos Filipenses 2:9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, quiere decir que no hay más arriba, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por tanto, amado mío, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estamos en otro ministerio, no el de la letra, en el ministerio del Espíritu. No somos llamados a ser jueces, sino abogados. Uno es el juez, Dios. Y nosotros seguimos la línea del Señor Jesús en este ministerio, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es así y es lo que nosotros somos, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Así que mis amados hermanos, como siempre hemos obedecido al Señor, ocupémonos en nuestra salvación. Oremos los unos por los otros, velemos y no dejemos minar nuestro corazón por palabras humanas, sino que sea la palabra de Dios que habite por la fe en nuestros corazones. Amén, hermano. Cerramos nuestros ojos y vamos ahora. Cierre sus ojos un momento y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, Señor, te exaltamos. Te damos muchas gracias, Señor, por esta tu bondad y tu amor. Jesucristo, tu Hijo, se ofreció a sí mismo. Por nosotros padeció, por nosotros sufrió. Por nosotros, Señor, Él entró en una tristeza profunda. Por nosotros se despojó a sí mismo, pero llegó al final de la carrera, Señor. Y en la cruz, con su muerte, nos diste tú el perdón. Y en su resurrección, nos diste tú la justificación. Padre, gracias. Ayúdanos también que nosotros, Señor, como tu Hijo, podamos llegar al final de nuestra carrera cumpliendo el ministerio que nos ha dado. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén.